A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a este webinar donde platicaremos sobre la transferencia de riesgos empresariales. En unos 5 minutos más vamos a dar inicio. Ya están nuestros ponentes preparándose para dar su exposición. Entonces, bueno, nada más pedirles a todos que mantengan su micrófono en silencio. Cualquier pregunta que tengan en el desarrollo del tema, por favor dejen en el chat que está en el icono inferior derecho, justamente con un icono de chat. Y bueno, en unos minutitos más iniciamos. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar, un webinar más que organizamos Creston BCG y ahora con Broker to Business. El día de hoy vamos a platicar sobre la transferencia de riesgos empresariales y tenemos a dos expertos en el tema, justamente que son socios fundadores de Broker to Business y nos van a platicar más de este tan importante tema. Vamos a dar unos minutitos más, un par de minutos más para esperar a las personas que todavía faltan por conectarse, mientras les platico que esta sesión se va a grabar, entonces, bueno, para que ustedes lo consideren y cuando terminemos la sesión la podemos difundir por si alguno de ustedes quisiera puede volver a ver el tema o compartirlo con su red de contactos. Es importante que si tienen alguna pregunta sobre el desarrollo del tema lo puedan dejar en el chat que está en el icono justo de chat. Puedan ahí dejando sus preguntas para que al final nuestro moderador, que va a ser Juan Espinosa, socio de Creston BCG en Puebla,
pues pueda ir moderando y pasándola a los ponentes para que sean pues respondidas. Nuevamente, muchas gracias por participar. También recuerden mantener sus micrófonos en silencio para evitar cualquier distracción o ruido adicional y escuchemos perfectamente a nuestros ponentes. Bueno, ya vamos a comenzar en breve. Mientras voy a darle la palabra a Juan Espinosa para que nos platique un poco más del tema y vaya presentando a los ponentes. Adelante, Juan. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este webinar. Vamos a estar platicando sobre un tema de riesgos que pues hoy por hoy las empresas grandes, pequeñas, medianas se enfrentan, ¿no? Vamos a estar platicando con Omar y con Pablo sobre este tema, expertos en temas de transferencia de riesgos. Y pues ustedes saben que uno de los puntos o de las estrategias que una persona puede seguir para controlar los riesgos, pues es la transferencia del riesgo, ¿no? Precisamente es una de las estrategias. Nos queda claro que no podemos evitar o eliminar los riesgos, pero sí podemos hacer que las probabilidades de ocurrencia sean mínimas o bajas, o que esas probabilidades de ocurrencia, si se dan, pues pueden ser transferidas, ¿no? Que es prácticamente lo que vamos a estar platicando en este webinar. Entonces, voy a permitirme leer la semblanza de Pablo y de Omar para que le demos inicio a esta charla. Les repito, como lo dijo ya Fanny, sus preguntas las pueden ir poniendo directamente aquí en el chat para que yo las haga a los expositores durante la charla o al final de la charla. Si ustedes creen conveniente que algún punto vale la pena preguntarlo a media charla, pues mándenme la pregunta y interrumpimos a los expositores. Pues vamos a dar inicio. Está con nosotros Pablo Ponce Martínez. Él es ingeniero industrial, miembro vitalicio de la Asociación Mundial de Asesores y Analistas de Riesgos. Es experto en riesgos que enfrentan empresas familiares. Ha tenido cursos de negociación. Tiene licencia para suscribir riesgos desde 2005. Es socio fundador del despacho Protege 2008 y socio del despacho B2B Sección Puebla 2021. Es consejero de aseguradoras en México y expresidente para América Latina de la Asociación MDRT. Ha sido asesor con nosotros en Creston a partir de este año 2022 en temas de riesgos. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Y ahora presento a Omar Rivero Corral. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría, maestría en Administración de Empresas en el IPADE, es miembro del programa de Consejeros en Acción de IPADE y tiene un diplomado en Innovación también por el IPADE. Es fundador de B2B Broker to Business y es asesor y promotor de seguros desde el año 2000. Gracias, Omar, por estar con nosotros y te cedo la palabra, Pablo. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Juan. Gracias, Fanny, por coordinar este webinar. Gracias a todos por conectarse. Y vamos a empezar platicando de la transferencia de riesgos. Y voy a pedirle a Omar que comparta con ustedes las primeras impresiones, todo el contexto para que podamos ir entrando en esta atmósfera y poco a poco vamos a ir intercambiando opinión desde el punto de vista de Omar y del mío en lo particular. Cualquier pregunta que quieran hacer, por favor escríbanla para que Juan, que nos va a apoyar a moderar, pueda obviamente darles lectura y podamos ir avanzando y enriqueciéndonos todos en esta plática. Así que te paso el micrófono, si eres tan amable, Fanny, para Omar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes que nada agradecerle a Creston y bueno,
a todos los que están participando en el webinar. ¿Qué vamos a ver o cuál va a ser la introducción, el contenido del webinar? Yo les voy a platicar un poco de antecedentes, que bueno, hoy ya los antecedentes se vuelve tan interesante hablar de riesgos después de lo que vivimos, porque si hubiéramos hecho esta plática hace 3 años y tocamos el riesgo de una pandemia, yo creo que hubieran dicho, ay, qué exagerado, ¿no? Estamos, ¿cómo que va a haber una pandemia? Vamos a paralizar el mundo y cadenas de suministro y vamos a irnos a casa. Pero bueno, entonces hay que hablar un poco de antecedentes. Entender los conceptos que giran alrededor del mundo de la administración de riesgos y ya en eso vamos a enfocarnos un poco en el webinar de entender esos conceptos que son muy sencillos de entender y en la práctica se nos olvidan en el día a día, pero hay que tenerlos muy presentes. Y luego, después de tener estos conceptos, pues cómo desarrollar un plan que sea eficiente y que nos pueda ayudar a administrar estos riesgos, ¿no? Entonces, de eso vamos a tratar el webinar y pues adelante. Bueno, algo de literatura, que algo que tenemos que entender, que la definición de riesgo, pues tenemos que entenderla como eso, que puede o no suceder, ¿no? Existe la probabilidad de que se dé, y tocó el tema de la pandemia, ¿no? Porque existía esa probabilidad y se dio, ¿no? Y así como puede haber fenómenos naturales, puede haber situaciones de seguridad, situaciones que hoy se dan, como la cadena de suministro que hoy están quebradas en algunas industrias y bueno, todos esos riesgos existen y podemos entenderlos que tienen una connotación tanto positiva como negativa. Cuando nosotros estamos en una forma empírica y administramos el riesgo en la empresa de una forma reactiva, pues casi siempre estamos en el lado negativo de la connotación del riesgo. Cuando ya tenemos una administración de riesgos y vamos entendiendo y viviendo con esto y trabajando en consecuencia y tomando acciones, transfiriéndolo y todo, encontramos también el lado positivo del riesgo, ¿no? Bueno, para muestra están los que vendían cubrebocas y todo este término, todas estas necesidades que hubo en la industria que se transformaron cuando se vino la pandemia y les dio una oportunidad de negocio y creció. Entonces tenemos que admitir que tenemos que vivir con el riesgo y tenemos que entenderlo, que tiene dos connotaciones, positiva y negativa, pero eso va a depender mucho de la capacidad que tengamos para administrarlo, entenderlo y vivir con él, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, ahí les pido abrir la mente, decir, el riesgo existe en los dos lados, positivo y negativo, y hay que administrarlo porque existe, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer un análisis y una administración de ese riesgo. Adelante. Algo de números. Híjole, la AMIS nos dice, bueno, Forbes, pero publica la AMIS, que anualmente el 30% del Producto Interno Bruto del país, que estamos hablando más o menos de 17 billones de pesos, que dices, estar en riesgo el 30%, 5 billones se podrían estar en riesgo por algún desastre natural, pero solamente la mitad de los inmuebles o las pymes o estas empresas que están operando están aseguradas o están transfiriendo el riesgo a algo o están tomando una decisión de administrar ese riesgo. Entonces, es algo en lo que estamos viviendo actualmente y vienen situaciones como vamos a ver, como el cambio climático o situaciones geopolíticas que nos pueden poner en riesgo a las empresas y principalmente en México, la parte de las catástrofes naturales, pues somos un país bendecido, ¿no? Tenemos costa, tenemos montaña, tenemos frío, hoy todos tenemos calor, digo, como está el país hoy todos tenemos calor, pero todo esto nos influye en la operación de nuestros negocios en alguna proporción, pero es importantísimo que cada año eso es lo que afecta. O sea, el 30% del Producto Interno Bruto del país se ve expuesto a 3 o más posibles daños o catástrofes que se puedan presentar. Entonces, sí hay un enfoque que tenemos que dar en cuidar esa parte de la operación del negocio. Adelante. En un análisis que también hacían en este artículo, comentan que los principales riesgos que ven en México en el sector empresarial para el 2022, pues nadie levanta el dedo al renglón del COVID, ¿no? Si no, pregúntanos, cuando se vino el Omicron, todos ya estábamos felices y bueno, que regresa. Entonces, existe todavía este riesgo y es algo que hay que tener en cuenta y prepararse. O sea, sabemos, yo creo que hoy ya el riesgo lo mitigamos mucho porque nos hemos preparado en todos los sentidos, ¿no? Ya sabemos hacer teletrabajo, sabemos hacer
cómo llevar programas de salud dentro de las empresas, programas de protección, pero existe hoy todavía el riesgo que el COVID pueda afectarnos en todos los sentidos. Hoy una empresa como Apple cierra o baja sus expectativas de ventas porque surge el COVID de nuevo en China y se dejan de fabricar iPhones, ¿no? Entonces no es que no quiera vender, sino se me acabó lo que vendía, ¿no? Entonces sí tengo un riesgo ahí de COVID y hay que considerarlo. El cambio climático es algo que ya está para quedarse, ya vino para quedarse mientras no se tomen acciones y son también los analistas de riesgos a nivel mundial lo ven como algo que puede todavía estar latente, que está latente y que tenemos que tener en cuenta. La parte de seguridad, la parte de la delincuencia, todo esto que se está presentando, robos, pues en nuestro país tristemente sigue creciendo, ¿no? No es algo que se está batiendo y menos con una política como la que estamos llevando en cuanto a seguridad, pero es un riesgo que ven importante para el 2022. Ciberseguridad es un tema que llegó desde hace años para quedarse en el tema de la administración de riesgos. Estamos muy expuestos cada vez todo está en la nube, todo está más digitalizado, que es muy bueno, pero eso conlleva que el riesgo se trasladó al Internet, se trasladó a la nube, se trasladó a la parte digital. Entonces, la parte de ciberseguridad se vuelve trascendente o es algo que tenemos que poner el ojo en este año para adelante. El acceso a deuda para crecer. Todos decíamos que tenemos una reserva en la banca con los créditos preautorizados hasta que el COVID y volteas al banquero y te decía, pues sí, pero no. Sí te había dicho que te prestaba dinero, pero siempre, siempre no. Entonces, ese acceso a deuda para crecer en las empresas es un riesgo que puede estar latente, ¿no? Entonces, hay que tener una empresa muy blindada y que pueda ser atractiva para que sea candidata a la deuda. El aumento del impago por las cuentas por cobrar también lo siguen viendo como algo que no se ha podido controlar y sigue siendo un tema que tomó relevancia estos 2 últimos años y sigue siendo algo que preocupa para este año y los que viene. El teletrabajo es uno de los riesgos que se ven que vino para quedarse, pero no es el modelo de negocio que deben de operar todas las empresas. Entonces, hay un tema de administración de talento que también ven los analistas de riesgo de que, oye, ¿qué va a pasar? Porque se está escaseando el talento porque quiere estar en casa, pero también no hay condiciones, y el estar en casa, pues no necesariamente es. Hay un dicho que decía las abuelitas que santo que no es visto no es adorado, pues por más que tengas resultados, también necesitas estar en la empresa. Entonces hay un tema que se mueve en la parte del teletrabajo como un riesgo que hay que ver cómo puedes hacer accesible a que las personas que tienen que regresar a la empresa regresen a la empresa y no se exageren el uso del teletrabajo, ¿no? Un consumidor cada vez más digitalizado y poder tener tal vez ese acceso a deuda para poder digitalizar la empresa, ¿no? Pero cada vez nosotros como empresa tenemos que estar muy conscientes de que el consumidor que está con mayor información y más acceso y tal vez quiere que nuestros servicios lleguen por medio o nuestros productos por medio de un medio digital. Y la parte de retención del talento, toda la parte de esquemas de beneficios, contratos, jornadas laborales que tiene que ver con el teletrabajo, es alguno de los riesgos que también se ven, que se prevén para este año que impacten directamente en la empresa. Sí. Adelante. Bueno, es algo muy similar. Decía este artículo que publica un informe de las empresas en Europa que el COVID pues llegó, cambió el mapa de riesgos de las empresas y emergieron 2 riesgos que los acabo de comentar, ¿no? El riesgo cibernético, el riesgo de ciberseguridad, que ya vino para quedarse, y todos los riesgos ligados a las personas que se va a afianzar y que va a seguir creciendo en los próximos años. Y ese es todo el tema de contratos laborales, de esquemas de trabajo, prestaciones, todo lo que se viene alrededor de la persona, que es donde lo que gira la empresa, ¿no? La empresa no deja de ser un ente que está formado por personas, ¿no? Entonces sí se viene un tema fuerte y que tenemos que hacerle un análisis de qué va a pasar con la empresa y a dónde tenemos que ir con el tema de las personas, el desarrollo, el crecimiento, el talento, la retención, todo este tema. ¿Sí? Adelante. Creo que ahí se quedó.
¿Continúas tú, Pablo? Sí, gracias, Fanny. Pasando a la parte de análisis en una de las etapas, el análisis de riesgo, sin lugar a duda, forma parte de una filosofía, forma parte de una forma de trabajar y de convivir en nuestras empresas. Así que lo primero que quisiera compartirles es que el análisis de riesgo no es el cumplimiento legal de una norma, como muchas veces se llega a interpretar. Oye, necesito una póliza de RC o necesito una cobertura específica porque si no mi negocio no puede operar. Eso no es una gestión o un análisis de riesgo. Tampoco se trata de asegurar todo, ¿no? Y muchas veces cuando conversamos con los clientes y les pregunto sobre cómo están en su esquema de análisis de riesgo, unas preguntas totalmente abiertas que de pronto se reciben respuestas cerradas, ya sea favorables o desfavorables. A veces recibimos respuestas como que, Pablo, yo ya tengo asegurado todo. Ok, eso no es exactamente un análisis de riesgo. O a veces una respuesta cerrada, inversa, ¿no? Y recibimos respuestas como que, Pablo, es que fíjate que yo no creo en los seguros. Pues está muy bien que no creas en los seguros porque al fin y al cabo los seguros pues no son ninguna religión, es decir, no se necesita creer en ellos, sino que requerimos obviamente de estas herramientas para poder desarrollar y construir una empresa sana y saludable. De tal suerte que nosotros, ¿qué interpretamos como una empresa que vive bajo un análisis de riesgo? Pues bueno, la comparamos con un proceso de madurez empresarial. Así como una empresa de pronto nace de un emprendedurismo y se convierte en una microempresa y va evolucionando y de pronto empieza a aceptar socios y después sigue creciendo hasta consolidarse con un gobierno corporativo. De la misma forma, la filosofía de análisis de riesgo es un proceso de madurez evolutiva que nosotros, junto con Creston, buscamos desarrollar en las empresas de todos y cada uno de ustedes, para que este proceso vaya siendo de menos a más y que no solamente nos convirtamos, ni las empresas, ni los corredores, en colocadores de productos, sino que realmente vayamos viviendo un proceso de madurez evolutiva en toda esta digestión y apetito del riesgo dentro de cada una de las organizaciones. Y para eso es muy importante hablar de esta tabla que es muy sencilla, donde nos plantea, por un lado, en la columna de severidad y por el otro, lo que es frecuencia. Y severidad lo podemos interpretar como el valor asignado a que un riesgo se produzca o se manifieste. Y la frecuencia es el número de veces que un evento o un riesgo se puede repetir. Esto es muy importante porque de la misma manera como evaluamos un producto cuando vamos a sacarlo al mercado o cuando evaluamos un nuevo servicio, también los riesgos debemos evaluarlos en qué categoría caen o coinciden. Y a veces un mismo riesgo, cambiando el contexto empresarial, puede ser radicalmente distinto el resultado para una organización o para otra. Por ejemplo, tomando el primer cuadrante, el de baja severidad y baja frecuencia, y pensando en un ejemplo muy sencillo en el que de pronto en una organización o en una oficina promedio se me descomponga la impresora, pues en términos reales, en una oficina promedio, pues eso no es un riesgo ni de alta severidad y la frecuencia evidentemente es muy, muy baja y habría que controlarlo, registrarlo, pero probablemente no habría que tomar mayores acciones. Sin embargo, si me voy al cuadrante de arriba, en donde tengo una alta severidad, aunque la frecuencia sea baja, pero cambio el contexto de esa impresora y me ubico, por ejemplo, en una maquila
de prenda de vestir, donde se tienen el equivalente a unas impresoras, pero simplemente de rodillos, donde se generan los trazos con los que se cortan las prendas, pues evidentemente esa misma falla de la impresora, que puede ser eventual, pues paraliza toda una empresa, porque si no produce esa impresión de sus trazos, pues evidentemente es el primer ciclo de la cadena de producción de una prenda de vestir, y entonces ahí la severidad es sumamente alta. Otro ejemplo en estos mismos par de cuadrantes, yo podría tener una baja severidad repartiendo en una cafetería algún alimento descompuesto que sin duda pues, podría enfermar a las 4 o 6 personas que en esa hora acudieron a la cafetería. Ese mismo elemento de un alimento descompuesto en un avión a 30,000 pies de altura, y que resulta que esas cenas fueron entregadas a la tripulación, evidentemente la severidad es otro boleto, a pesar de que la frecuencia sigue siendo baja. De tal suerte que los dos elementos, severidad y frecuencia, son muy importantes a considerar en nuestras organizaciones y, por supuesto, dentro del esquema de este análisis de riesgo. Y podríamos pasar al cuadrante de hasta la derecha, donde tenemos baja severidad, aunque tenemos una alta frecuencia. Y en ese cuadrante, digamos que también es importante medirlo, porque seguramente se puede reducir, pero también es algo que no nos debe de quitar el sueño. Y, por ejemplo, eso puede ser alguien que estaciona su vehículo con cierta rutina abajo de un árbol, ¿no? Afuera de su oficina o afuera de su casa, pues tienen un árbol y la frecuencia es alta porque todos los días llegan a sus casas o todos los días llegan a sus oficinas, pero el árbol tira brea y los pájaros pues tiran lo que tienen que tirar, que también es mucho más tóxico a veces que la propia brea, y al final este impacto en el capacete del automóvil pues es de baja severidad en términos reales, aunque la frecuencia es diaria y es muy constante. Sin embargo, si subo al cuadrante de arriba, donde traigo alta frecuencia y alta severidad, y tomando el mismo ejemplo de los automóviles, y de pronto yo circulo en alguna carretera que está indicada como de alta peligrosidad en el país, o voy por alguna colonia muy específica que tiene un alto crimen de siniestralidad diario, evidentemente lo que ocurra ahí va a ser de un alto impacto o de una alta severidad. ¿Por qué? Porque entonces mi unidad podrá ser robada, el conductor de la unidad podrá ser despojado de sus características o de su libertad, y nuestras mercancías pues obviamente formarán parte de una pérdida por un robo. De tal suerte, Fanny, si me regalas la que sigue, que el cuadrante de severidad y frecuencia es sumamente importante a ser analizado. Y en esta otra óptica o lámina, ¿qué puede hacer un empresario o una empresa frente a un riesgo, una vez que ya empezamos a tener idea de severidad y de frecuencia? Lo primero que quisiera comentarles es que se tiende a intentar eliminar. Y si bien hay riesgos que sí se pueden eliminar, y ahorita quiero especificar cómo y cuáles, la realidad es que es muy complejo. Los riesgos a veces tendemos a eliminarlos porque, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, siempre tenemos la idea como que el riesgo hay que eliminarlo. Y la realidad es que se pueden eliminar muy pocos. Por ejemplo, en algunas organizaciones se ha detectado que en ciertos horarios el riesgo de robo en tiendas, por ejemplo, al público o ventas al mostrador, se dispara de forma muy importante.
Bueno, ¿cómo puedo eliminar ese riesgo? Cerrando 1 hora antes mi organización, organizando al público consumidor, y en lugar de cerrar a las 9 de la noche, pues cierro a las 7:45. Esa es una medida que sí puedo eliminar un riesgo. Sin embargo, son contados las acciones que puedo tomar en una organización para poder hacerlo. Otra forma de ver o de actuar como empresarios ante un riesgo es retenerlo, y es el quedarnos ese riesgo. También es una acción muy común que puede ser sumamente útil, pero tiene una arista muy filosa. Si el retener el riesgo, yo no cuento como empresa o empresario con una política de gestión y un análisis en el que pueda medir y proyectar eso que estoy reteniendo, corro el riesgo de comerme completo ese riesgo, y entonces puede ser letal para mí. El querer retener todos los riesgos expuestos puede ser completamente letal para la organización y tener consecuencias desastrosas. El otro punto es reducir. Y aquí ya comenzamos a ver un poco más acerca de esa madurez empresarial que tiene que venir de menos a más. Y déjenme comentarles un dato importante. A veces creemos que el administrar los riesgos y el tener esa madurez empresarial para administrarlos tiene que ver con el tamaño de mi facturación. Y estadísticamente esto no es cierto. Hay empresas muy pequeñas, perfectamente bien organizadas y con una gestión de riesgos impecables. Y hay empresas con niveles de facturación muy altos, pero con una cultura de riesgo muy pequeña. Y esa es exactamente nuestra función, esa es la función de Creston con este webinar, y esa es la función de nosotros al sumarnos a esta cultura empresarial de poder contribuir a la madurez de las empresas en sentido de riesgo. Así que el tercer punto, que podría ser reducir, empieza ya a tener esos tintes de conciencia y de objetivos y proyectos que nos lleven a una maduración de la gestión del riesgo. Y la última óptica ante un riesgo que puede obtener o marcar una empresa o un empresario es transferirlo. Y el transferir un riesgo no tiene tampoco que caer en un exceso de asegurar todo y tratar de tener un seguro contra incendios en una alberca. No, no es la solución. El transferir el riesgo es realmente cubrir lo más con lo menos, cubrir lo que es realmente importante, administrar, contabilizar, tener KPIs donde nos puedan demostrar año con año cómo va nuestro crecimiento en ese proceso. Y por supuesto, sí, tomar los riesgos que sean transferibles y que sean de forma inteligente colocados con las mejores condiciones en un análisis cuantitativo y cualitativo de las pólizas de seguro que finalmente podrían formar parte de nuestra organización. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Fanny. Y regresando como conclusión a este cuadro, donde una vez más mostramos ya la tabla de severidad y frecuencia, pero ahora con los indicadores de acciones a tomar, se nos muestra un mapa realmente útil y fácil de seguir, de tal suerte que la baja severidad con baja frecuencia lo podemos retener, es decir, lo podemos autoadministrar o, como se dice coloquialmente, nos podemos comer el riesgo. Un riesgo de baja severidad, es decir, bajo impacto, a pesar de tener alta frecuencia, no hay que dejar que sea y que siga de alta frecuencia, es decir, hay que mover el automóvil debajo del árbol, que no esté constantemente ahí,
y en ese sentido tomar acciones para reducirlo, para que obviamente nuestro modelo de riesgo vaya mejorando y vaya progresando. El tercer componente, alta severidad y alta frecuencia. Debemos de buscar eliminarlo, porque una alta severidad con una alta frecuencia, nadie nos lo va a aceptar en términos de transferir el riesgo. Lo tenemos que asumir, pero no podemos vivir con él, es decir, la acción natural es eliminarlo. Era el ejemplo de reducir esas horas laborales, por ejemplo, para evitar una exposición de robo en altas horas de la jornada. Y si no lo puedo eliminar, debo de tomar acciones constantes para entrar en una curva de reducirlo de forma progresiva. Y el último componente, que es el de baja frecuencia, pero el de alta severidad, sí o sí debo de transferirlo, porque ahí puede estar en juego el sentido real de la organización. Ahí puedo tener un siniestro de salud, como en el que localmente en el estado de Puebla tuvimos un caso de COVID que ranqueó dentro de los 10 casos más grandes a nivel nacional, y el año pasado se pagaron 23 millones de pesos por ese padecimiento. El cliente vive y 23 millones de pesos creo que mueven a cualquier organización. Ese es el que hay que transferir, una severidad de altísimo impacto, aunque la frecuencia pudiera ser finalmente baja. Creo que pasamos con Omar, Fanny, para la siguiente. Adelante, Omar. Listo, estaba esperando que me cediera el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ya que ahora que vemos todo este tema de severidad, entender el concepto, frecuencia y las 4 actitudes que tenemos que tener ante el riesgo, como tolerar, transferir, reducir o eliminar, pues esto tiene que ver mucho para podernos sentar con la alta dirección de la empresa. Y les comento esto de la alta dirección porque luego nos dicen, ¿con quién se ven los temas de los riesgos? O sea, ¿con el administrador de riesgos o con el director general o con el consejo? Híjole, el beneficiario del riesgo o al que se le va a entregar el beneficio de estar asegurado, transferir ese riesgo, es con el que hay que platicar. Por lo regular es con la alta dirección. Y ahí se tienen que definir políticas. Muchas veces cuando se está iniciando, o como bien decía Pablo, pues no tiene nada que ver el tamaño de la empresa con las políticas que se tienen en cuanto a la administración de riesgos. Muchas veces no hay un área de riesgos, ¿no? Se lo delegan a una persona en la empresa que no necesariamente ha tomado un curso o tiene la capacitación o tiene todo un tema muy claro de cómo administrar el riesgo. Entonces, pues él va a contratar y va a hacerlo de acuerdo a su capacidad. Pero sí es muy importante que estos temas después de ver y entender en qué riesgo estoy expuesto, qué severidad representa para la empresa, qué frecuencia, qué actitudes tenemos ante estos riesgos, entender el apetito de riesgo de la empresa. Y eso lo va a marcar la alta dirección. Es los que va a decir, oye, la empresa tiene la capacidad de aceptar hasta este riesgo y me siento cómoda con ese riesgo, ¿no? Que tiene que ver con el otro lado, que es la capacidad. Y también definir otro factor importante que es la tolerancia, ¿no? Esa desviación de que yo me siento cómodo, mi apetito de riesgo es hasta aquí, pero tolero que llegue hasta este punto, y ahí es donde empezamos a trabajar en coberturas, ¿no? Con aportaciones que se conocen hoy como deducibles, límites, franquicias, todo este tema que se pueden dar en las pólizas. Y lo máximo a lo que podemos llegar es la capacidad, ¿no? Hasta ahí es donde la empresa tiene que decidir que puede soportar tener una pérdida o un menoscabo en su patrimonio. Entonces, estos 3 conceptos se tienen que analizar con alta dirección de acuerdo después de analizar el riesgo y ver cuál es el apetito de la empresa, que va a ser muy diferente en cada industria, cada sector. Va a ser muy diferente un sector primario o un terciario. Es muy diferente una empresa de transformación, una de servicios. La capacidad que tienen económica, la financiera, también hay que analizarla. Y eso nos va a marcar la pauta para poder definir estos 3 conceptos, ¿no? ¿Cuál es el apetito de riesgo?
hasta dónde podemos llegar y esta es nuestra capacidad máxima en la que podemos soportar una operación del negocio. ¿Me ayudas con la que sigue, Fanny? Y ya cuando nos sentamos con la alta dirección o con las personas involucradas en la toma de decisiones del riesgo, pues tenemos que conocer la empresa con todos estos 6 factores que acabamos de platicar, que comentaba Pablo y que les comento ahorita, y analizar identificando cuáles son los riesgos que se tienen y dentro de esos riesgos y ya poniéndolos en el cuadrante y viendo el impacto que tienen y qué postura vamos a tener hacia ellos, pues dividirlos entre asegurables y no asegurables. Y ya cuando están divididos y podemos decir, estos se pueden transferir a asegurables y estos no son asegurables, que también hay opciones para trabajar con ellos, pues hacen las políticas de gestión de riesgos, ¿no? Estos son asegurables, se alinean al apetito de riesgo, podemos mantener límites, sublímites, límites altos en las coberturas para poder decir hasta aquí la empresa está siendo responsable o hasta aquí puede llegar y lo demás se lo trasladamos a la aseguradora. Riesgos no asegurables, pues bueno, ¿qué políticas vamos a llevar? Como bien decía Pablo, los eliminamos o los disminuimos o qué hacemos con ellos, ¿no? Y hay maneras, no nada más están los seguros, también podemos transferir algunos riesgos que no son asegurables. No sé, el tema de, aunque ahorita ya casi no, pero las nóminas, pues ese riesgo lo puedes transferir a un tercero. O sea, hay riesgos que pueden existir en la empresa que los puedes terceriar una operación del negocio, entonces ya puedes mandar ese riesgo a otro lado que ya no es tuyo y puedes pues, mitigarlo, ¿no? Teniéndolo de alguna manera. Decía Pablo ejemplos como la oficina, digo, la ubicación donde los asaltan, dicen las noches, pues bueno, puedes cambiar, tal vez nos van a decir las aseguradoras, oye, créeme que en Michoacán, ahí en Tierra Caliente, la sucursal, pues no la podemos asegurar, bueno, pues podemos transferirla tal vez a otro lado, ¿no? La mandamos a otro lugar. Hay cosas que se pueden hacer con la administración de los riesgos no asegurables, pero sí tenemos que tener claro un panorama en que la empresa diga, estos son mis riesgos, esta es la postura que tengo ante ellos, estos son asegurables y estos no son asegurables, y este es mi apetito de riesgo, y es como los voy a tener. Y ya con ese mapa de riesgos, empiezas a tomar decisiones que te ayuden a tener una administración ya más profesional. Y como decía Pablo, vas en un grado de madurez, creciendo en esa administración. La mayoría de las empresas estamos creciendo y nos empezamos de manera empírica y como decía al principio, lo hacemos todo de manera muy reactiva, pero conforme lo vayas haciendo más profesional, esto se vuelve predictivo y te ayuda a tener estrategias, ¿no? a largo plazo y también en el crecimiento del mismo negocio y también te ayuda a que la empresa, no sé, tus fuentes de financiamiento te vean como una empresa más robusta, más fuerte y puedas tener acceso a más deuda. O sea, hay muchos beneficios por tener esto. Gente que quiera trabajar contigo por la forma en la que estás operando. Los riesgos, por ejemplo, que quieres transferir no asegurables, se los mandas a un tercero y le pides al tercero que se asegure. Entonces, en su operación hay cosas que se pueden hacer. Adelante. Es importante tomar en cuenta cuando se quiera hacer este programa la data, la información es muy importante. Yo sé que el grado de madurez de una empresa que ya tiene una política de admisión de riesgos viene desde el gobierno, desde la parte de la alta dirección que definen que, como decíamos al principio, comprar una póliza no es por cumplir con un requerimiento legal, sino es porque la visión de la empresa busca proteger ese riesgo y viene desde la dirección, luego viene si hay políticas, hay procesos, y luego viene la tecnología, ¿no? Toda la parte del software, la data, el manejo de información, que al principio puede ser un Excel. Simplemente registrar todos los riesgos que existen y poder tener una siniestralidad de qué es lo que ha pasado en los últimos años, en qué periodos, y con esa siniestralidad se la podemos presentar a una persona a la que le queremos transferir el riesgo, digo, a una persona, una aseguradora o un tercero que quiera aceptar el riesgo, pues es lo primero que nos va a pedir, oye, ¿qué ha pasado y qué tanto ha impactado ese riesgo en la empresa? Porque la transferencia de riesgo no deja de ser un negocio para la empresa que lo va a aceptar, ¿no? Va a decir, transfíreme un riesgo que podamos, a cambio de una prima, poder tener un ganar-ganar, ¿no? No me transfieras un riesgo en el que sé que voy a perder, o tampoco
vas a transferir un riesgo en el que yo nada más gano y tú de entrada ya nunca vas a tener la materialización de ese siniestro, ¿no? Entonces es muy importante tener data y tener principalmente la siniestralidad, la capacidad financiera disponible de la empresa, que eso nos da mucha luz para ver todo el tema de hasta dónde podemos llevar el apetito de riesgo de la empresa, que es lo que viene abajo, ¿no? Y conocer si la empresa va a crecer, cuáles son los planes a futuro, porque podemos analizar, tomar una foto de un balance al día de hoy, pero tal vez en la dirección hay una proyección que no está reflejada ahí. Y en los próximos 3, 4 años hay un crecimiento importante y que eso nos ayuda mucho a preparar un programa de seguros. No sé, me pongo a pensar que una empresa que hace ventas internacionales nos dice que tiene un mercado muy interesante en algún país de Sudamérica y que va y que se está viendo en la necesidad de vender a crédito, pero no conoce el sector, no conoce el país, cómo se comporta el consumidor allá, pero en esa proyección pues hay mucho riesgo de que se vuelvan impagos de clientes, ¿no? Pero tal vez si lo hacemos bajo un programa de seguro de crédito en el que todas las ventas que se hagan al extranjero a estos países vayan aseguradas, pues vamos alineados al crecimiento de la empresa y esto va alineado también a que hay una garantía de que no hay un riesgo, que no se está corriendo ese riesgo, ¿no? Y tal vez la cuota que representa tener una cobertura de este tipo se puede hacer en un plan de financiamiento al cliente y nos vamos hacia atrás, voltea y dice la persona que está fondeando o la institución que nos está dando la deuda para poder crecer, oye, estoy de acuerdo, o sea, si vamos a vender en ese sector, en ese país, que no conocemos, pero vamos asegurados contra el impago, pues le entro, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo conocer la proyección de crecimiento de la empresa, qué ha pasado en los últimos años y cuál es la capacidad de la empresa, ¿no? Creo, ¿sigues tú, Pablo? Sí. Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan? Gracias. Gracias, Omar. Y con esta última lámina terminamos nuestra participación. Lo que queríamos obviamente compartirles la tarde de hoy. Y precisamente con esta lámina a manera de estado de resultados, nosotros, esta es una forma en la que de manera general vemos también desde la óptica empresarial sus activos, sus pasivos y su capital, cómo pueden ser equilibrados o transferidos con algunos contratos de riesgo muy particulares que les dan solución a cada uno de ellos. Y por ejemplo, en la parte de activos como su fábrica, sus oficinas, cualquier otro desarrollo, todo lo que tiene que ver con propiedades, pues bueno, tenemos la parte de seguro de incendios, tenemos la parte de seguros de todo riesgo de construcción, al igual de seguros contra robo. En el esquema de maquinaria, llámenle agrícola, industrial, portuaria o marítima, tenemos seguros de todo riesgo contra equipos de contratistas, tenemos seguros de riesgos de montaje, seguros de riesgos de equipo y maquinaria o bien de bienes refrigerados. El activo más importante que ha cobrado relevancia de los 2 últimos años hacia acá, que es el tema de personas. Este activo como tal en las organizaciones, pero que tiene una connotación por naturaleza muy superior, con toda esta nueva forma de trabajo de manera híbrida, con toda esta forma de buscar lealtad y de continuidad de nuestro equipo laboral, pues tenemos, por supuesto, los contratos de hombre clave, la contraprestación de seguro de vida o gastos médicos mayores, que han tomado un nivel de importancia muy, muy relevante también en los últimos años, los bonos de lealtad o bien los planes privados de pensión. En la parte de automóviles, pues bueno, tenemos la forma de transferir el riesgo a través de pólizas de flotilla. En la parte de mercancías, el seguro de transporte. Lo que mencionaba Omar hace un rato, una de las coberturas tan útiles para la industria como es el seguro de crédito.
En la parte de efectivo, pues bueno, tenemos también el seguro de asaltos y de atracos con todo el nivel de seguridad que sabemos existe en el país. Del lado de los pasivos, bueno, tenemos las pólizas que podrían cubrir esos pasivos de corto plazo, como las de RC o responsabilidad civil, los contratos de fianza, pasivos de largo plazo, pues tenemos, por supuesto, los seguros de vida o de incapacidad que pueden garantizar el pago o algún financiamiento que tuviéramos en la organización. Y por último, pero no menos importante, los elementos de socios industriales o socios en participación. Tenemos la parte del retiro por separación o bien la mecánica de hombre clave, que también aplica aquí también para este rubro de capital a través de los socios. Y una de las principales estrategias, pero comúnmente muy mal manejada en el mercado, la estrategia de intersocios, que tiene un equilibrio importantísimo para la organización. Y con esta última tabla, Juan, Fanny, Omar, terminamos y por supuesto agradecemos la presencia y el interés de todos los participantes. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, encantados de poder responderlo y seguir charlando un momentito más acá con ustedes. Gracias Pablo, gracias Omar por la exposición. Yo sí tengo una pregunta que aparte es una pregunta que se ha vuelto recurrente con algunos de nuestros clientes empresarios, que viene precisamente o se deriva de lo que vivimos en el tema del cierre de negocios por todo este tema de la pandemia, ¿no? Evidentemente, sabemos que hubo empresas que quebraron, ya lo comentaba Omar al inicio, que prácticamente desaparecieron. Y la pregunta es, ¿en México podemos transferir el riesgo de pérdida de utilidades a través de un seguro? Yo la estadística que tengo es que prácticamente solamente uno de nuestros clientes, de varios que tenemos, tenía un seguro por pérdidas, por casos fortuitos, ¿no? Y ahí pudo reclamar pérdidas en utilidades que no se pudieron realizar por los meses que estuvieron cerrados. Es un cliente extranjero, entonces la pregunta es, ¿ese tipo de seguros existe aquí en México para transferir ese riesgo? Sí, adelante, Adelante, Omar. Omar. Ahí ayúdanos, Fanny. Ya. Gracias, es que estaba en mute. Mira, como tal, la cobertura en México no existe, pero se puede contratar. No están en México, se puede contratar con una póliza extranjera. Sin embargo, sí hay coberturas de pérdidas consecuenciales que se dan, pero tiene que ser un siniestro que esté amparado en la póliza, y la pandemia no estaba considerada dentro de las coberturas que existían. Si alguna de las operaciones fueron cerradas por una circunstancia diferente, no sé, tenemos el caso de una franquicia de restaurantes que se incendia una tienda departamental abajo y le pega al restaurante, que ellos no fueron los culpables, ¿no? Pero se llena de tizne y se cierra la operación, sí se le pagaron las pérdidas consecuenciales y parte de la operación para que siga pagando la nómina y pudiera trabajar y todo esto. Pero como tal, la parte de utilidades no existe hoy toda una cobertura en México que podemos ofrecerla, pero sin embargo se podría colocar en el extranjero. Ok, ok, gracias. Nos pregunta Rodolfo Arnaiz, ¿cuál es su opinión, cuál es en su opinión la relación de la gestión de riesgos y la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas? A ver si nos pueden ayudar. Es que no entiendo muy bien la pregunta. No sé si se refiere a la parte de responsabilidad civil Exactamente. o hacia dónde va la Es pregunta. responsabilidad penal por esta nueva ley que existe en cuanto a responsabilidades penales para personas jurídicas. Pues no tengo mucha claridad del tema.
No, yo tampoco tengo Los, la precisión de ese dato y no quisiera dar una respuesta ambigua. ok. También nos pregunta Irma Rivera si hay forma de cubrir el secuestro. Sí hay coberturas Sí, de secuestro, son muy especializados y bueno, sí tienen sus recovecos. No sé, Pablo, tú que conoces más. sí, gracias. Hay riesgos totalmente especializados. Hay coberturas que se construyen específicamente para un riesgo. Hay compañías aseguradoras, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, que tienen a su vez ese apetito también por asumir nuevos riesgos que se van dando a lo largo del tiempo. El punto específicamente de coberturas que se les conoce como de delitos de alto impacto existen. Son coberturas que deben de ser muy bien administradas porque el proceso de contratación es un proceso muy sensible y se debe de contar con un especialista que normalmente tiene y debe de tener una alianza internacional, porque este tipo de riesgos no se suscriben dentro del territorio nacional, se tienen que sacar y se deben de manejar, evidentemente, hay 3 jugadores a nivel mundial que administran este riesgo específicamente y son temas que hoy en día en países como México y por supuesto América Latina, algunos países también de África y lamentablemente en algunas zonas muy específicas de Asia y Europa, también este riesgo les impacta de forma importante. De tal suerte que sí, ese riesgo es posible administrarlo, es posible transferirlo, pero es un riesgo que debe de manejarse con el debido cuidado y yo diría el debido respeto. Omar, no sé si dentro de la primera pregunta que comentaba Juan, valdría la pena que les platicaras un poquito más acerca de esa cobertura que tiene que ver con las decisiones de los CEOs o de los directivos, que sí tenemos también forma de asegurar. Es decir, Juan preguntaba específicamente sobre las utilidades, pero hay otra cobertura que tiene que ver también con el tema de las decisiones que tome el director de una organización, que también es una de las coberturas como muy poco conocidas, pero también tienen un impacto importante en el sector empresarial. Sí, es el tema de las pólizas de D&O o de directores y consejeros, que es la responsabilidad civil, ¿no? De esa toma de decisiones que se hace en un consejo o en una administración de la empresa y conllevan una responsabilidad civil. Entonces, pues ahí tenemos coberturas que podrían aplicar y que hoy en un consejo de administración deberían de exigir para tenerlas todos los consejeros que lo forman, ¿no? Porque si están tomando decisiones y conllevan responsabilidades que hay que cumplir. Y no sé, Sí, eh, esa cobertura en realidad es muy interesante y creo que es poco conocida en general por los empresarios. Así es, así es. Y un tema que tocaste, Pablo, en el transcurso de la plática, pues es esta filosofía de la administración de riesgos y sobre todo este punto de la transferencia del riesgo, ¿no? Es asegurar por asegurar, no es transferir por transferir, ¿no? Y me daba risa lo que mencionabas, no hay que tener una póliza contra incendios para una alberca. Y evidentemente, en muchas ocasiones creemos que tener cubierto hasta el último detalle es lo mejor que podemos hacer. Me quedo con esta parte importantísima de realmente hacer un análisis del riesgo, de qué es lo que se debe cubrir o transferir a un tercero. Y yo agregaría aquí a nuestros invitados, a nuestros participantes, que esta plática también va orientada a todo lo que tenemos que considerar en una empresa
hablabas del gobierno corporativo, pero también toda esta parte de una estructura formal de control interno, ¿no? En la estructura formal de control interno, uno de los componentes muy claros que existen es la administración de riesgos. Y precisamente esta parte que estamos platicando en este webinar, pues es ese pedacito de toda esta estructura de control interno que bajo el enfoque COSO incluye 5 elementos, ¿no? Y uno de estos 5 elementos es la administración de riesgos que hemos estado platicando hoy por la tarde con ustedes, ¿no? Creo que ya no tenemos más preguntas. De todos modos, si alguien tuviera alguna pregunta que se quedara en el tintero o que después suele sucedernos que, ching, no pregunté esto, no me acordé. Ustedes tienen nuestros datos. Por favor, mándennos un correo y con gusto les respondemos su pregunta. También a Rodolfo Arnaiz, a través del correo, le damos respuesta a lo que preguntó respecto a la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Algo adicional que quieran comentar, Pablo, Omar? Solo agradecer la invitación al webinar y a todos los que están participando y pues sembrar esa espinita o sembrar esa gotita de mar, de arena que decimos en que podamos ser un país que tenga una cultura más avanzada hacia la profesionalización de la empresa y la administración y al gobierno corporativo, la institucionalización, nos ayudaría muchísimo a formar empresa y al final la empresa, la pyme es el motor del país, ¿no? Así es. Omar, me sumo obviamente al agradecimiento de las personas que se pudieron conectar, quienes lo van a ver después en alguna reproducción. Volverla a recordar, invitarles que el proceso de riesgos en una organización es un proceso que debe de ir evolucionando. Hoy no debemos de ver el esquema de seguros como un mal necesario, como muchas veces lo escuchamos. El transferir los riesgos, administrar los riesgos, tener un programa de gestión, medirlos, controlarlos, no nada más nos va a permitir crecer nuestra organización, sino también nos va a dar la posibilidad de tener empresas más sanas, empresas con conciencia laboral mucho más saludable, proveedores de igual forma mucho más conscientes y meterlos también a este esquema, por supuesto, de que sepan administrar sus riesgos. No nada más es que la empresa que produce un servicio que puede brindar saque 10 en gestión de riesgos. Hay que ir hacia atrás hacia nuestros proveedores y también hay que ir hacia adelante hacia nuestros clientes. Creo que uno de los elementos que puede caracterizar las empresas de primer mundo en cualquier país tiene mucho que ver con la gestión y la administración que se tienen de riesgos, al igual que la administración y la gestión de su control y de sus finanzas y de sus propios esquemas dentro de las políticas y definiciones de la empresa. Entonces, si queremos empresas de primer nivel, sin duda los riesgos deben de estar en nuestro radar y por supuesto nosotros estamos para servirles y aplaudimos el proceso y la decisión que ha tomado también Creston de sumar en este camino de generar cultura hacia las empresas en este sentido del manejo y gestión de riesgos. Muchísimas gracias, Juan, muchas gracias, Creston, y gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes dos, Omar, Pablo, y les comentamos que cualquier interesado en algún diagnóstico de riesgos enfocado a la transmisión de riesgo, a la transferencia de riesgo, no duden en ponerse en contacto con nosotros para que sin costo alguno les podamos ayudar a hacer este diagnóstico pues ya más enfocado a sus empresas. También les recordamos que para el mes de mayo tendremos 2 webinars, uno que tendrá que ver con todo el nuevo marco conceptual de las normas de información financiera mexicana,
que estará vigente a partir de 2023. Ustedes saben que actualmente tenemos las NIF Serie A. Bueno, toda la Serie A va a formar parte de solamente un documento que es el marco conceptual, lo que hace que se homologue nuestra norma local, pues un poco más a la norma internacional, a las IFRS. Y también tendremos un webinar en el mes de mayo que tendrá que ver con todo el tema de beneficiario controlador para temas de PLD y todos estos temas que también son un riesgo que hay que estar monitoreando en las compañías. Ya próximamente, Fanny les hará llegar las fechas correspondientes y esperamos verlos en el mes de mayo en estos dos webinars. Gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día a todos.